Hoy el gobierno prohibió las cuotas para la compra de viajes al exterior. La medida regirá desde esta medianoche, cuando comienza el Black Friday. No se podrá financiar con ni sin interés. Fue a través de una resolución del Banco Central. El objetivo es evitar la salida de divisas en momentos de bajas reservas. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El ministro de Salud, Fernán Quirós, destacó que la ciudad tiene una protección inmune significativa debido a la alta tasa de vacunación. Además, señaló que no hay que tomar como un indicador la suba de contagios de esta semana. En tanto, su par bonaerense, Nicolás Kreplak, consideró que puede haber una ola de casos en verano y opinó que es necesario discutir la vacunación obligatoria para determinados grupos. La portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, confirmó que se tomarán medidas para contener el precio de la carne y prometió anuncios en ese sentido muy pronto. La funcionaria además descartó conflictos dentro del gabinete económico, luego de las diferencias por las posibles retenciones a ese producto. Además, confirmó que se trabaja en una nueva ley de alquileres. Agrupaciones feministas se realizaron una masiva movilización desde el Congreso Nacional en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. También acudieron numerosas familias de víctimas que siguen reclamando que sus causas avancen. Otro de los pedidos fue una reforma judicial con perspectiva de género. También hubo críticas contra el Ministerio de la Mujer. Sudáfrica detectó una nueva variante del coronavirus. Las autoridades sanitarias informaron que la nueva versión reúne a un elevado número de mutaciones y que es motivo de preocupación por el aumento exponencial de contagios en todo el país. Por su parte, el gobierno considera que es demasiado pronto para pensar en restricciones. Desde las 21:30, en un monumental colmado, el equipo de Marcelo Gallardo buscará quedarse con el 37º título. Al millonario le alcanzará con empatar al clásico de ante Racing para dar la vuelta, ya que le lleva 12 puntos al segundo a 3 fechas del final. El ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, se refirió a la pandemia de coronavirus y aseguró que la comparación con Europa no es lineal porque cambiaron los contextos epidemiológicos. En este sentido, destacó que en la ciudad de Buenos Aires la protección inmune es significativa. La protección de los ciudadanos porteños, para hablar particularmente de la ciudad, se da en una combinación de una tasa de vacunación muy alta, como yo les mostré. Prácticamente estamos llegando al 80% de los porteños con 2 dosis y casi el 90% de los porteños con 1 dosis. Eso es un valor muy alto. Y una campaña de vacunación que aún no ha cumplido tiempos de vencimiento significativos, si bien hay un grupo que ya lo ha cumplido y es el que estamos vacunando en este momento. Quirós también aclaró que no hay que tomar como un indicador la suba de casos que se registró después del fin de semana largo y señaló que hay que esperar los datos de los próximos días. En tanto, el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Batistela, destacó que es reducido el impacto que tuvo la suba de casos en la ocupación de las terapias intensivas. Han aumentado los casos en los últimos 10 días. Estábamos por debajo de 200 casos diarios y ahora estamos entre 200 y 250. Esa proporción implica también mayores casos de internación, pero una proporción muy pequeña. Hay 6 pacientes en terapia intensiva respirados. Llegamos a cifras del 90%, 95% de ocupación en algunos sectores en la segunda ola. Ahora no superamos el 4% de internación. Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, consideró que, de cara a una eventual ola de casos, es necesario discutir la vacunación obligatoria para determinados grupos. Me parece que la discusión es o es obligatoria la vacuna o si se produce una serie de restricciones para aquellos que no están vacunados, que no solamente se ponen en riesgo a sí mismos, sino que ponen en riesgo a los demás. Desde mi percepción, creo que hay que lograr concientizar, porque hay mucha gente que no se ha vacunado y no porque esté en contra de las vacunas, sino simplemente porque está esperando su día, no le parece que es suficientemente importante para hacerlo ahora y no queremos que llegue demasiado tarde. Y si pudiera haber una ola en el verano, sobre todo porque empieza el mucho calor en el aire acondicionado en los lugares cerrados, hay que ser muy cuidadosos con eso, tenemos que seguir hablando de que hay que usar el barbijo, la ventilación.
En su habitual conferencia de prensa, la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, fue consultada por el reclamo de los gobernadores para reabrir los pasos fronterizos. La funcionaria explicó que los casos de coronavirus han aumentado y que están monitoreando la situación día a día. En este contexto, Cerruti destacó la importancia de la vacunación y llamó a la población a inocularse. De acuerdo al último reporte nacional de coronavirus, los nuevos casos volvieron a quedar arriba de los 2.200 y bajó la cifra diaria de fallecidos. Se sumaron 2.260 contagios, 317 corresponden a la ciudad y 852 a la provincia. Le siguen Tucumán y Córdoba. Con más de 40.000 testeos, la tasa de positividad se ha mantenido arriba del 5%. Se notificaron 25 fallecidos, 18 menos que ayer. Respecto a las internaciones, se sumaron 10 personas con coronavirus a las terapias intensivas, mientras que la ocupación por cualquier enfermedad quedó debajo del 36% a nivel nacional y encima del 40% en el área metropolitana de Buenos Aires. En tanto, Rusia informó que la vacuna Sputnik V mantiene un 80% de eficacia después de 8 meses de aplicada la segunda dosis. El dato se basa en un análisis que se hizo este mes en casi 19.000 personas. El Fondo de Inversión Directa de Rusia afirmó que las vacunas de adenovirus, como la Sputnik o la AstraZeneca, sostienen los anticuerpos elevados por más tiempo que las de ARN mensajero, como la Moderna o Pfizer. Y en nuestro país se realizó una reunión interministerial para analizar los avances en la producción nacional de la vacuna contra el COVID-19. El presidente Alberto Fernández expresó su orgullo por la ciencia y la tecnología del país. En tanto, los investigadores informaron el estado de los distintos proyectos y le confirmaron al presidente que en enero empezarán a probar en humanos la vacuna Arvac Cecilia Grierson. Y el Gobierno Nacional continúa las reuniones con el sector agroindustrial para llegar a un acuerdo por el precio de la carne vacuna. La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, adelantó que en los próximos días habrá novedades. Es un tema complejo porque es un tema que tiene que ver no solamente con la producción en la Argentina, sino con el especial momento del precio de los alimentos en el mundo, que sabemos cómo ha escalado después de la pandemia. Hemos trabajado y avanzado sobre el control de la inflación en cuanto a los precios cuidados y a los consumos en supermercados. Se avanzó todavía más ayer hablando con los mayoristas y con los supermercados. También con los medicamentos es el turno de avanzar en un tema que obviamente es un tema central, porque en la Argentina se consume mucha carne y las familias argentinas consumen mucha carne y queremos que puedan seguir haciéndolo como siempre. Va a haber novedades próximamente, están los ministros y el secretario trabajando en mucha armonía para tomar las mejores medidas. En este contexto, Alberto Williams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, habló con HNT a las 8 y dijo que lo que sucede es un problema y alguien lo tiene que resolver porque la gente tiene que alimentarse. La verdad que sí, es un drama. Ya hace 8 años que se viene con problemas la carne y yo creo que solución se la van a tener que encontrar porque con este precio ya prácticamente el consumidor no entra a las carnicerías. El asado a 6,80, 7 pesos, 7,20 y ahora ya está casi 9,50 mil pesos. O sea que ahí hay un 25, un 20 y pico por ciento de aumento. ¿Qué fue lo que aumentó la hacienda en pie? 25, 30%. En las carnicerías aumenta más porque el rinde es distinto. Pero eso fue lo que ha aumentado la hacienda en pie. O sea que no, el carnicero no ha hecho nada más que si trasladar el precio que le trajeron la media red desde la semana pasada hasta hoy. Luego de que los ministros Culfas y Domínguez contradijeran al secretario de Comercio Roberto Feletti por su idea de poner retenciones a la exportación de carnes, la portavoz Cerruti afirmó que no hay problemas entre los ministros del área económica. Se trabaja en armonía, afirmó la vocera. Gabriela Cerruti le bajó el tono a las diferencias y afirmó que no hubo cruces entre los ministros y el secretario de Comercio. Además, opinó que entre los funcionarios hay declaraciones más y menos afortunadas. Para finalizar, puntualizó que hay muchas notas periodísticas que indican conflictos dentro del Ejecutivo que en realidad no ocurren. La polémica surgió luego de que Roberto Feletti planteara la posibilidad de imponer retenciones a la carne, pero luego el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y más tarde el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, afirmaran que no hay una decisión tomada.
armonizar los débitos fiscales en actividades. La vocera del gobierno también confirmó que el bloque oficialista de diputados trabaja en un proyecto de ley para mejorar la ley de alquileres. Ayer, el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, había adelantado la noticia cuando opinó que de buena fe se había votado una normativa de fracaso. ¿Qué fracaso? Como dijo ayer el presidente de la Cámara de Diputados, se va a trabajar, está trabajando él y está previendo presentar una modificación a la ley porque una cantidad de funcionarios, diputados, diputadas consideran que se puede mejorar, que la implementación no trajo los efectos que se esperaban en el momento que se sancionó la ley, y el precio de los alquileres, como todo aquello que forma parte de los consumos, lo que tiene que pagar una familia, es una de las preocupaciones centrales de la Argentina. Por su parte, el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, criticó los posibles cambios a la ley de alquileres. El referente afirmó que la medida no fracasó, sino que el error fue la política de viviendas del gobierno. Creo que lo que fracasa es la política de vivienda del gobierno nacional. Creo que como de eso no se van a hacer cargo, intentan cortar el hilo por lo más fino, que es una ley que nunca controló el gobierno. El ministro de Hábitat nunca hizo absolutamente nada por controlar el cumplimiento de la ley. Que la ley de alquileres es demasiado para un gobierno tan débil como este, con tan pocas pretensiones o voluntad de solucionar problemas estructurales de la Argentina. Se deroga la ley de alquileres. El mercado no te va a hacer aumentos semestrales del 15%. Te va a hacer los aumentos semestrales que está haciendo hoy por fuera de ley, que son el 25 semestral. Bien. En la reunión del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, el jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur, explicó que el Ejecutivo está trabajando con seriedad y responsabilidad en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Además, opinó que la deuda quedará en la historia como una carga de la gestión de Mauricio Macri. Es imperioso pensar juntos el futuro de la Argentina y acordar el qué hacer, pero también el cómo hacerlo. Vamos a buscar por todos los medios un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos trabajando en eso, créanme, con responsabilidad y mucha seriedad, haciendo todos los esfuerzos para que también las autoridades del organismo acepten un acuerdo que nos permita continuar en este proceso de crecimiento económico que hemos comenzado. En el marco del encuentro de la Fundación Pensar, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió ampliar la coalición Juntos por el Cambio para volver a gobernar el país. También manifestó que el país necesita una coalición unida que ordene la macroeconomía para volver a la senda de la educación y el trabajo. ¿Dónde lo dijo? Por su parte, el expresidente Mauricio Macri dijo con respecto a los liderazgos que está bueno que muchos curas quieran ser papas, pero que para hacerlo tienen que competir. Y agregó que la gente elige quién conduce y quién acompaña. En el marco de la causa por el supuesto espionaje a familiares de víctimas del Ara San Juan, levantaron la prohibición de salida del país de Mauricio Macri. La Cámara Federal de Mar del Plata consideró que el juez Martín Baba dictó la medida contra el expresidente sin la debida fundamentación y le ordenó emitir un nuevo fallo. De esta manera, la próxima semana Macri podrá viajar a Chile como tenía previsto. Detuvieron a 2 sospechosos por el crimen de Elías Garay, el integrante de una comunidad mapuche de Río Negro que fue asesinado el domingo pasado. Los hombres fueron detenidos en Chubut, uno durante un operativo que se realizó en Esquel y el otro se entregó en una comisaría ubicada en Comodoro Rivadavia. La hermana del fallecido, en tanto, criticó a los grupos de resistencia mapuche que toman tierras y los acusó de exprimir a su hermano hasta el final. Por otra parte, esta mañana la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, repudió el llamado de Facundo Jones Wala a vengar la muerte de Elías. Se entregó el joven que en un estacionamiento del microcentro noqueó a un playero porque supuestamente le rayó el auto. Un video de seguridad muestra cómo un menor, acompañado por su madre y sus hermanos, discuten con el empleado hasta que lo termina atacando a golpes. El supuesto agresor de 17 años se presentó en la Fiscalía Penal número 12 en compañía de su abogado. En tanto, el playero Arturo López, de 66 años, continúa internado en una clínica de Flores con un coágulo en la cabeza producto de la caída.
Sudáfrica detectaron una nueva variante del coronavirus. Hasta el momento fue identificada en 22 personas. Sospechan que es peligrosa porque en las últimas semanas hubo un importante aumento de contagios. Además, River buscará el título de la Liga Profesional ante Racing en el Monumental. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. Agrupaciones feministas realizaron una masiva movilización desde el Congreso Nacional en el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres. También acudieron numerosas familias de víctimas que siguen reclamando que sus causas avancen. Hubo críticas contra el Ministerio de la Mujer. La masiva movilización que partió desde el Congreso fue una de las muchas que se repitieron en todo el país, bajo el grito de basta de femicidios y todo tipo de violencia contra la mujer. Yo estoy acá representando a mi tía. El femicidio fue el 12 de marzo de 2020. El marido la mató de 3 puñaladas, 2 en el tórax y una en el cuello, que fue la fatal. Ella ahora no puede decir nada, pero fueron años y años de violencia. Las referentes feministas reiteran sus quejas contra el Ministerio de la Mujer que dirige Elizabeth Gómez Alcorta. Aseguran que su ejecuta presupuesto y no da respuesta a los verdaderos problemas de la violencia contra la mujer. Es cartón pintado. Tiene que destinarse un presupuesto de emergencia real para construir casas refugio, que haya acompañamiento integral, judicial, social. El Estado no tiene cifras oficiales, pero desde los colectivos feministas aseguran que este año hubo al menos 264 mujeres y travestis asesinadas. A la marcha también llegó la asociación Atravesados por el Femicidio, integrada por familiares de mujeres asesinadas que deben soportar un largo proceso judicial. Mi hermana Laura fue brutalmente asesinada en Miramar el 29 de mayo del 2013. No queremos que nuestra organización aumente, pero bueno, el hecho es que la realidad hace que cada vez seamos más. Mi hija, su desidia empieza el 16 de agosto, cuando el femicida Ramiro Ponce la golpea delante de sus hijos. Mis nietos no quieren más a su mamá, yo tampoco tengo más a mi hija. Ese es el compromiso que debemos tomar y que la sociedad tome conciencia de a dónde llegamos. La manifestación avanzó hasta Plaza de Mayo, desde donde también reclamaron una reforma judicial con perspectiva de género. La legislatura porteña sancionó una ley que establece que no será obligatorio aclarar cuestiones personales o incluso incluir una foto en el currículum vitae con el fin de promover la equidad en las búsquedas de empleo. Además, modificó el cobro de tarifas en garage y estacionamientos. 47 votos afirmativos, 3 abstenciones, queda sancionada la ley taquigráfica. La ley de currículum equitativo busca evitar la discriminación a la hora de acceder a un empleo. Entre otras cuestiones, las ofertas laborales no podrán contener restricciones por edad, religión, nacionalidad, ideología, género, estado civil o cualquier otro dato que no fuera imprescindible para el trabajo que se ofrece. Tampoco se podrá requerir foto o video de ningún tipo. Por otra parte, se aprobó la modificación del artículo 15 de la Ley 4.827 sobre garajes y estacionamientos. La misma requiere que se tome en cuenta el tipo de vehículo a la hora de fijar la tarifa. El consejero del Consejo de la Magistratura, Pablo Zaneta, contó en Hoy Nos Toca a las 8 que ya funcionan 6 juzgados especializados para conflictos de consumidores y usuarios de servicios. El funcionario explicó que la mayoría de los reclamos que se han recibido son conflictos en realidad con relación al turismo. Sin embargo, las denuncias pueden ser sobre cualquier otro servicio o producto. Hasta ahora hay disputas por montos que van desde los 3.000 pesos hasta los 7 millones. En la ciudad de Buenos Aires lo que se hizo a principio de año fue asignarle una competencia específica a 6 jueces de un fuero que ya existía en la ciudad, que es el Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad de Buenos Aires, que ahora es I de Relaciones de Consumo, que tiene como objetivo, cuando fracasan esas conciliaciones previas, que las personas puedan acudir a ellos y que una justicia especializada, rápida, ágil y eficaz pueda tener una resolución rápida sobre el conflicto.
Sudáfrica detectó una nueva variante potencialmente peligrosa, el COVID-19. Este es el país más afectado del continente africano por la pandemia y donde apareció la primer variante, si se quiere, de preocupación el año pasado. Las autoridades sanitarias confirmaron que se detectaron 22 casos de la nueva variante y explicaron que esta versión combina unas 30 mutaciones distintas, por lo que podría causar que el virus evite la inmunidad. También informaron que los contagios diarios se incrementaron de 100 a 1.200 en solo 3 semanas. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud aseguró que existe evidencia de que esta nueva mutación es más transmisible y que las vacunas tienen menos efectividad contra ella. En tanto, Alemania registró un doble récord al superar la barrera de las 100.000 muertes acumuladas y más de 75.000 contagios diarios de COVID-19. De esta forma, el país atraviesa una de las peores olas de casos desde el inicio de la pandemia. Por su parte, Angela Merkel expresó que la situación epidemiológica es más grave y pidió que las restricciones para frenar la propagación del virus sean más estrictas. En paralelo, la futura coalición del gobierno descartó un confinamiento nacional y concentra sus esfuerzos en el pase sanitario y en las restricciones para los no vacunados. Mientras tanto, Bruselas recomendó que el pasaporte COVID caduque a los 9 meses de completar el esquema de vacunación si no se recibe la dosis de refuerzo. De esta forma intentan avanzar con la vacunación, ya que la credencial es obligatoria para realizar viajes y diferentes actividades sociales dentro de la Unión Europea. También Bruselas pidió a la Comisión que se aplique la tercera dosis urgentemente a toda la población adulta mayor de 40 años, cuando apenas hace 2 semanas la recomendación era para los mayores de 65. Además, Austria y Eslovaquia se mantienen confinados en el intento de frenar la ola de contagios de COVID-19. Y mientras continúa la crisis migratoria en Europa, los gobiernos de Francia y Reino Unido cruzaron críticas por la muerte de 27 migrantes en el Canal de la Mancha. El primer ministro británico Boris Johnson acusó a París de no haber hecho lo suficiente para impedir los cruces ilegales de migrantes. En tanto, el presidente francés Emmanuel Macron le pidió al gobierno británico que coopere y que se abstenga de utilizar una situación dramática con fines políticos. El desacuerdo entre los mandatarios se produce luego de que ambos se contactaron por teléfono y se pusieron de acuerdo para intensificar los esfuerzos, para desarticular así las bandas de traficantes que organizan los cruces ilegales. El miércoles, al menos 27 migrantes que se transportaban en una lancha naufragaron y fallecieron. La inflación brasileña superó las expectativas de los analistas a principios del mes de noviembre, cuando se colocó en casi un 11%. Esto ocurre pese al plan de ajuste con alzas de tasas de interés que llevaba adelante Roberto Campos Neto, el presidente del Banco Central de ese país. El funcionario reconoció que la suba de precios es peor a la esperada. El rubro que más subió fue el de transporte como consecuencia del alza del petróleo, mientras que alimentos y bebidas tuvo un incremento del 0,40%. En tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó a su par francés Emmanuel Macron, que hace una semana recibió al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Según el brasileño, ese encuentro fue una provocación. O Macron sempre foi contra a gente. E ele sempre bateu na gente na questão da Amazônia. Como se ele tivesse preservado alguma coisa, ele e os seus antecessores tivessem preservado alguma coisa na França. Parece que é uma provocação, sim. Tá? Agora, será que seu serviço de inteligência não sabe quem foi o Lula aqui? Interessa para ele ter uma pessoa passiva, né? Corrupta, como é o Lula, aliado dele no futuro, caso seja presidente, do que eu. Al presidente estadounidense Joe Biden le sacaron un pólipo de unos 3 milímetros que tenía alojado en el colon. El médico del mandatario americano informó que se trata de una lesión benigna de crecimiento lento, pero posiblemente precanceroso. El pólipo, que fue enviado a un laboratorio para su análisis, es similar al que le extirparon en el año 2008. El especialista de la Casa Blanca, en tanto, afirmó que Biden, de 79 años, está sano y vigoroso. Desde las 21:30, en un monumental colmado, el equipo de Marcelo Gallardo buscará quedarse con el 37º título. Al millonario le alcanzará con empatar el clásico ante Racing para dar la vuelta, ya que le lleva 12 puntos al segundo a 3 fechas del final. Si River se consagra, Gallardo
podrá festejar su primer título de primera división en el torneo doméstico. El encuentro ante la Academia será dirigido por Silvio Trucco y el estadio estará completo en su capacidad, ya que los hinchas agotaron el 100% del aforo habilitado. La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que eliminará el llamado gol de visitante en la Copa Libertadores y la Sudamericana. En adelante, todos los goles de los torneos de la Conmebol tendrán el mismo valor. Ya no se considerará como un factor de desempate los tantos convertidos en calidad de visitante. El organismo informó por intermedio de sus redes sociales que la modificación apunta a una mayor justicia deportiva. Hoy se cumplió un año de la muerte de Diego Maradona y hubo homenajes alrededor del mundo entero. En el santuario del ídolo argentino, en la cancha de Platense, se acercaron los fanáticos para llevarles ofrendas. Pasaron 365 días desde la muerte del mejor jugador de todos los tiempos. Y desde temprano, el santuario Diego Armando Maradona abrió sus puertas para recibir a los fanáticos que llegaron casi como fieles. Es el caso de Axel, que llegó con su vela a contemplar la imagen del 10. Significa mucho para mí y bueno, es como nada, rendirle una ofrenda al más grande. Hay banderas, hay rosarios, pelotas, botines, todas cosas que deja la gente para utilizar este lugar como uno de sobrecogimiento y recordar a Diego Armando Maradona. El santuario está en el estadio Diego Armando Maradona y tiene al 10 como su centro divino. Es un espacio creado a partir de la reacción espontánea de la gente el día del fallecimiento de Diego. La dirigencia entendió rápidamente que este era un espacio que necesitaba tener la gente para mantenerse cerca de Diego. León es de Guatemala y es fanático de Maradona. Cumpleaños el 25 de noviembre, por lo que su cumpleaños del año pasado fue muy difícil. Hoy sí es un feliz cumpleaños, el del año pasado no lo fue. Fue muy duro y muy difícil para mí. Diego es mi ídolo desde que soy un niño. El día de la muerte de Maradona caló tan profundo que muchos todavía recuerdan qué estaban haciendo cuando se enteraron de la noticia. Trabajando de casa, como era en tiempo de pandemia, como lo sigo haciendo ahora, y nada, estaba mirando la tele y la verdad que primero no lo podía creer. Obviamente, digamos, dejé de trabajar, estaba hablando con mi mamá, primero no lo creíamos, escuchamos que se había desvanecido y bueno, pensamos que quizás, como cualquiera, pensamos que quizás se recuperaba, como otras veces, pero bueno, lamentablemente no pasó. Pasó un año, pero en los fans el recuerdo de Diego Armando Maradona sigue más vivo que nunca. Ahora sí, te contamos toda la información acerca de cómo va a continuar el tiempo. El radar no detecta tormentas para las próximas horas en la ciudad de Buenos Aires. Ahora el cielo está nublado y la temperatura es de 17 grados. En la madrugada la temperatura va a bajar a 17. Por la mañana el día comenzará soleado y la mínima será igual. Por la tarde el cielo estará parcialmente nublado, la máxima alcanzará los 31. Por la noche estará despejado y la temperatura rondará los 22 grados. Se espera un viernes de buen tiempo, fresco por la mañana y caluroso por la tarde. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por habernos acompañado. Quédate en el canal de la ciudad. Ya llega Pantagruélico con Diego Pérez. Mañana más noticias a las 20:30.